Este es el caso de los 5 buzos que quedaron atrapados bajo el mar en Trinidad y Tobago en 2022. En cuestión de minutos, un trabajo rutinario se convirtió en una trampa mortal. Quédate hasta el final, porque esta historia es más perturbadora de lo que imaginas. Imagina que estás bajo el agua. La luz del sol desaparece lentamente mientras desciendes. El sonido del mundo que conoces se apaga. Solo escuchas tu propia respiración y el silencio del mar. Es un viernes por la tarde. Tienes años de experiencia. Este es un trabajo rutinario más. Y entonces, en una fracción de segundo, algo te jala hacia las profundidades con una fuerza brutal, imparable, como si el océano mismo hubiera decidido tragarte vivo. No puedes gritar. No puedes escapar. El tubo que te rodea tiene apenas el ancho de tus hombros. Estás cubierto de petróleo. Tienes huesos rotos. Estás a cientos de metros de la superficie. Y la empresa que te contrató acaba de decidir que no vale la pena arriesgar más vidas para salvarte. Esta es la historia real de Christopher Boodram, Faisal Kurban, Qasim Ali Jr., Rishi Nagasar y Yusuf Henry. 5 hombres que bajaron al fondo del Golfo de Paria el 25 de febrero de 2022 y que enfrentaron uno de los accidentes submarinos más aterradores y polémicos de la historia reciente del Caribe. Una historia donde el verdadero horror no fue el accidente en sí, sino lo que ocurrió después. Trinidad y Tobago, para muchos en el mundo, es la tierra del calipso, del carnaval, de la alegría caribeña. Pero debajo de esa imagen festiva hay otra Trinidad, la de los campos petroleros, los oleoductos, las plataformas offshore, el olor a crudo que a veces se cuela entre la brisa del mar. El país lleva décadas siendo uno de los principales productores de petróleo y gas del Caribe, y su economía depende en gran medida del trabajo silencioso y peligroso que miles de personas hacen cada día bajo el agua y bajo tierra. Es en ese contexto donde conocemos a nuestros protagonistas. Los 5 buzos trabajaban para una empresa contratista llamada Land and Marine Contracting Services, mejor conocida como LMCS, que a su vez había sido contratada por la compañía estatal Paria Fuel Trading Company, la empresa responsable del transporte y manejo de combustibles en las costas trinitenses. La misión de ese día parecía sencilla, al menos sobre el papel. Había una sección averiada en un oleoducto submarino que conectaba 2 instalaciones portuarias, el BERT 5 y el BERT 6, unas plataformas de carga y descarga de petróleo ubicadas frente a la ciudad de Pointe-à-Pierre. El tramo dañado ya había sido removido semanas atrás, y lo que necesitaban hacer era instalar un segmento de reemplazo. Un trabajo de soldadura submarina, rutinario para hombres con años de experiencia en ese oficio. Christopher Boodram tenía 29 años en ese momento. Faisal Kurban, 56. Qasim Ali Jr., 36 años. Rishi Nagasar, 48. Yusuf Henry, 31. Hombres con familias, con hijos, con deudas como cualquiera. Hombres que esa mañana se pusieron sus trajes de buceo sin imaginar que varios de ellos no regresarían a casa. Para la operación, se utilizó lo que en la industria se conoce como una campana hiperbárica o cámara de buceo. Un dispositivo sellado que se coloca sobre la boca del tubo para crear un ambiente presurizado, donde los buzos pueden trabajar sin estar completamente sumergidos. Es una tecnología estándar en las operaciones de buceo comercial, y los 5 hombres sabían usarla perfectamente. Lo que ninguno de ellos sabía, y lo que nadie les había advertido, era que en el interior del oleoducto existía una trampa invisible, silenciosa y letal. Aquí es donde la historia se pone técnica, pero crucial para entenderlo todo. Semanas antes del accidente, el oleoducto había sido vaciado de petróleo en preparación para las labores de mantenimiento.
Para evitar que el agua marina entrara al tubo durante ese periodo, se instaló un tapón inflable en la boca del mismo. Ese tipo de dispositivos es común en la industria. El problema es que nadie le informó al equipo de LMCS que ese tapón estaba ahí. O, según otras versiones, les informaron tarde y de manera incompleta. Cuando los 5 buzos comenzaron a trabajar en la interfaz entre la campana hiperbárica y el oleoducto, en un momento determinado se removió o se desestabilizó ese tapón. Y en ese instante, la física hizo lo suyo de la peor manera posible. Los ingenieros lo llaman presión diferencial o efecto delta P. En términos simples, cuando tienes 2 espacios conectados con presiones distintas, el fluido, en este caso el agua y el aire, se mueve violentamente del área de mayor presión hacia la de menor presión, arrastrando consigo todo lo que encuentre en su camino. El interior del oleoducto estaba a una presión mucho menor que el agua del exterior. Cuando la barrera entre ambos mundos fue removida, se generó una succión brutal, instantánea, como un sumidero gigante abriéndose en el fondo del mar. En cuestión de segundos, los 5 buzos fueron succionados dentro del tubo. El oleoducto medía apenas unas 36 pulgadas de diámetro, aproximadamente 91 centímetros. Apenas lo suficiente para que un cuerpo humano pase dentro. Los hombres fueron disparados hacia adentro como proyectiles, golpeando las paredes metálicas del tubo, con huesos que se fracturaban por el impacto, bañados en un lodo de petróleo y agua contaminada, en total oscuridad, a cientos de metros bajo la superficie del mar. El tubo tenía más de 350 metros de longitud. No había salida a la vista, y el aire se acababa.